A ver, esta es la historia de cómo la economía de toda una nación se puso de rodillas. Y no fue por una crisis mundial, no. Fue por la idea fija, la convicción de un solo hombre. Vamos a desglosar la arriesgada apuesta de Erdogan y el increíble colapso de la lira turca. Y claro, esta pregunta para millones de turcos no es algo teórico, ¿eh? Es la vida real. Es la diferencia entre poder comprar la comida de la semana o, de repente, ver cómo los ahorros de toda una vida se esfuman. Para entenderlo bien hay que ver la magnitud de esta caída. Ok, miren este gráfico. De verdad, esto no es una bajada, es un acantilado. En apenas 10 años, la lira turca perdió casi todo su valor frente al dólar. Y una caída así, tan pero tan drástica, no pasa por casualidad, ¿no? Fue el resultado de una combinación, digamos que explosiva. Bueno, para entender cómo se llegó a este punto, tenemos que ver el choque de dos fuerzas enormes. Por un lado, la mentalidad de un líder convencido de que tenía la razón, y por otro, la frágil realidad de la economía de su país. Entonces, aquí la historia no es solo un colapso económico y ya, es mucho más profundo. Hablamos de cálculos políticos, de fallas en la estructura misma de la economía y de la psicología de toda una nación. O sea, la combinación de estos factores no fue un accidente. Era, más bien, la receta perfecta para una apuesta muy, muy peligrosa. Pero, ojo, esta crisis no apareció de la nada, ¿eh? Las grietas en los cimientos de la economía turca ya llevaban años ahí, haciéndose más grandes. Solo estaban esperando el empujón final para que todo se viniera abajo. Es que, a ver, la economía turca era como un castillo de naipes. ¿Por qué? Porque su crecimiento dependía totalmente de que entrara dinero de afuera, inversión extranjera, para poder pagar sus deudas. ¿Qué pasa con un castillo de naipes? Pues que en el momento en que esa confianza de afuera empezara a temblar un poquito, toda la estructura corría el riesgo de derrumbarse. Y vaya que se derrumbó. Y justo ahí, en medio de toda esa fragilidad que acabamos de ver, entra en escena una teoría económica, bueno, bastante radical. Una idea que iba en contra de todo lo que dicen los libros de texto y que de repente se iba a convertir en la política oficial del país. Y aquí está el meollo del asunto, el choque de dos mundos. Miren, la lógica económica de toda la vida dice, ¿hay mucha inflación? Fácil, se suben las tasas de interés para enfriar la economía. Pero el presidente Erdogan creía exactamente lo contrario. Él estaba convencido de que para combatir la inflación, la solución era bajar las tasas de interés. Y esta no era una opinión más, para él era la verdad absoluta. Es que hay que entender que esto no era solo una estrategia económica. Para el presidente era casi una convicción religiosa. Él realmente creía que las tasas de interés altas eran la madre y el padre de todos los males, y estaba totalmente decidido a imponer esa visión, costara lo que costara. Claro, el gran problema vino cuando esta creencia tan personal chocó de frente con la única institución que se supone debe proteger a la economía de estas cosas, el Banco Central y, más importante, su independencia. Lo que tenemos aquí es una demolición, paso a paso. Empezó en 2016, con presiones políticas. Para 2019, ya despidieron al primer gobernador del Banco Central. ¿Su crimen? Resistirse a bajar las tasas. Luego a otro en 2020. Pero el momento clave, el punto de quiebre, fue en marzo de 2021. El entonces gobernador, Naci Agval, hizo lo que se supone que debía hacer. Subió las tasas para frenar la inflación. El resultado, lo despidieron a los pocos días. El mensaje para todo el mundo fue clarísimo. Aquí, la política manda sobre la economía. Punto. Y bueno, ese fue el punto de no retorno. Para cualquier inversor en el mundo, la conclusión fue muy, muy simple. El presidente Erdogan nunca, pero nunca, va a permitir que suban las tasas de interés. El principal escudo que tenía la lira acababa de ser desmantelado por la política. Y ya sabemos lo que pasa cuando se pierde la confianza, ¿verdad? El efecto dominó es inevitable. Y en este caso, fue simplemente devastador. Pensemos en la secuencia. Es como una reacción en cadena. Primero, la interferencia política destruye la independencia del Banco Central. Segundo, la confianza de los mercados se evapora. Los inversores dicen, aquí nadie va a defender la moneda. Tercero, fuga de capitales. El dinero sale del país a toda velocidad. Cuarto,
La lira se desploma, entra en caída libre. Y el último paso, la inflación se dispara, porque todo lo que se importa ahora cuesta una fortuna. Hay una frase que lo resume todo, el sentimiento de la gente en la calle. Tener efectivo se sentía como sostener un cubo de hielo derritiéndose. Imagínense esa desesperación. Con sus ahorros desapareciendo día a día, la gente corrió a refugiarse en lo que fuera, dólares, oro, hasta en criptomonedas, cualquier cosa para protegerse. Y las consecuencias en el mundo real, bueno, no fueron nada abstractas. La inflación llegó a superar el 80%. ¡80%! Los precios de las cosas más básicas, la comida, se duplicaron en cuestión de meses. Y las empresas turcas que tenían deudas en dólares, muchas se vieron al borde de la quiebra. Después de años insistiendo en esta política, finalmente el gobierno dio un giro de 180 grados. Pero claro, una cosa es romper la economía y otra muy distinta es tratar de arreglarla. Fue en 2023, justo después de las elecciones, cuando el gobierno dio marcha atrás. Nombraron un nuevo equipo económico. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Empezaron a subir las tasas de interés de forma agresiva. Básicamente, una admisión de que el experimento había fracasado. Pero el dinero no volvió corriendo. ¿Por qué? Porque el problema ya no era la política económica del momento, era la confianza perdida. Y es que hay una regla de hierro en las finanzas internacionales. Una vez que se pierde la confianza del mercado, recuperarla es increíblemente difícil, casi imposible a corto plazo. Aunque la política haya cambiado, las cicatrices siguen ahí. La desconfianza de los inversores, una deuda externa gigantesca y una moneda devaluada, todo eso va a tardar años, quizás décadas, en sanar. Al final del día, la esencia de toda esta apuesta fue una elección. Se puso en una balanza la estabilidad económica a largo plazo y la credibilidad, contra el estímulo económico inmediato y el apoyo político. Y la decisión fue clara, se priorizó el corto plazo, el poder político por encima de todo lo demás. Entonces, ¿fue una apuesta política arriesgada o algo que inevitablemente iba a pasar? Pues, al final, el colapso no parece haber sido un accidente. Fue más bien el resultado predecible de una ideología política muy fuerte que se estrelló contra la dura realidad de las debilidades estructurales de una economía.